Gloria a Dios. Amados hermanos, damos gracias al Señor porque una vez más, reunidos en su nombre, nos encontramos. Porque dice la palabra que donde están sus hijos, Él envía bendición y vida eterna. Nos encontramos en el capítulo 8, parte D, y hemos venido hablando sobre lo que es ser entendidos en los tiempos. En este momento, en estas semanas, hemos estado hablando sobre la importancia de los dones, cómo el Señor nos participa a todos para que entremos a trabajar en eso que Él nos ha llamado a hacer. Y pidiéndole al Espíritu Santo su guianza, su palabra, que cumpla su propósito en cada uno de nosotros, nos encomendamos a Dios y le decimos, Padre, aquí estamos para escucharte, háblanos, dinos, queremos saber de estas invitaciones que tú haces para participar, colaborar contigo con el reino. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que me acompañe a ir al libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a estar leyendo del verso 1 al 10. Este capítulo nos está hablando del reinado de Artajerjes en el momento cuando Esdras llega a Jerusalén, o sea, viene de vuelta otra vez a la tierra después del exilio. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías y Gilquías, Salón, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Dentro de la palabra que le pedimos siempre al Señor que sea introductoria para el tiempo de enseñanza, el Espíritu Santo nos invita a hacer esta lectura de Esdras, particularmente resaltando el verso 10 que dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esta historia bíblica nos está diciendo que aproximadamente Esdras tenía más de 60 años cuando decide regresar. Y dentro de estas gentes que venían estaba él, un descendiente de Aarón, un hombre considerado por los judíos en la actualidad como un segundo Moisés. ¿Por qué? Porque él con su forma de ser, de estudiar la palabra, de practicarla y enseñarla, imprimió en Israel un carácter perdurable como de pueblo de Dios. Él fue diligente al hablar sobre la ley de Moisés. Y al decir que él fue diligente al hablar de la ley de Moisés, nos hemos de dar por enterados que él era experto, o sea, él inquirió, profundizó, quiso saber qué era lo que el Señor había pactado, qué era lo que el Señor había pautado, qué era lo que el Señor había dicho. Hoy el Señor, así como está Esdras, nos hace una invitación a que podamos inquirir en la ley de Él, practicar la ley de Él y enseñar la ley de Él. Porque al igual que Esdras, nosotros estamos llamados a ser gente altamente capacitada dentro de la palabra de Dios. En el caso de Esdras,
La palabra lo define como diligente, o sea, rápido, para actuar, para analizar, para estar en estudio de las escrituras. Le invito a que busquemos en el Salmo 45. Salmo 45, estoy empleando nueva traducción del viviente. Verso 1, la palabra nos dice: en mi corazón se agita un bello tema, mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Nos estamos dando cuenta que este salmo está refiriéndose a esas personas que están meditando, que están rumiando, que están inquiriendo en la palabra de Dios. Y es la invitación que el Señor nos hace. ¿Cómo queremos seguir sus directrices? ¿Cómo queremos saber qué es lo que Él está hablando y nos está direccionando? Hemos de pedirle al Señor que tengamos una mente de entendimiento y un corazón de obediencia acorde a lo que Él está trayendo para cada uno de nosotros. Y que si sacamos tiempo para compartir con otros, y si sacamos tiempo para el ocio, para el trabajo, para las amistades, para tantas cosas que se pueden hacer, prioricemos sacar ese tiempo o no dejemos de sacar ese tiempo para venir a estar ante la presencia del Señor. Esdras, un abogado altamente capacitado en la palabra de Dios, tenía 3 deberes principales como escriba. Y nos vamos a situar en los escribas en este tiempo de Esdras, porque ya veremos el contraste de los escribas en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Esdras, 3 deberes eran: 1, preservar la palabra de Dios; 2, enseñar la palabra de Dios; 3, administrar la palabra de Dios. O sea, darle sentido a la interpretación de la palabra de Dios y además ponerla en práctica. Y es lo que el Señor hoy te está invitando. Pon mi palabra en práctica. Profundiza, estudia y ponla en evidencia. Y además sé modelo para otros. Enseña cómo es vivir bajo la ley de Dios. Esta costumbre o esta particularidad de este trabajo de Esdras como escriba es meritoria, es loable. ¿Por qué? Porque él lo que hacía es profundizar en la palabra que ya el Señor había dado. Y entonces él funda, como por decirlo así, esta labor en esta dedicación hacia Dios, hacia el estudio de la palabra. En contraposición, nos damos cuenta que los escribas en el tiempo de Jesús habían degenerado mucho la idea original establecida por Esdras. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra práctica de vida. Buscamos en Mateo 129 y nos damos cuenta cómo los escribas eran más bien objeto de reprensión por parte de Jesús. Les invito a buscar entonces Mateo 7, versículo 29. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, o sea, los escribas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una actitud de señalar, una actitud de creerse mejores que los demás. Y ese no era el punto. La religiosidad siempre va a hacer menguar a las personas, las va a oprimir, las va a restringir, no les va a dar amplitud. Y en la finalidad de lo que Esdras había implantado como escriba era: estudiamos la palabra de Dios, pongámosla en práctica y enseñémosle a los demás. Hoy el Señor te está invitando: inquiere en mí, pon en práctica todo este conocimiento que te estoy dando para que tú permees a otros, para que otros puedan conocer de mi palabra, para que seas un modelo a seguir. Y vemos que en Esdras 7 viene hablando del versículo 9, toda esta trayectoria que hace Esdras de regreso. Le toma varios meses, más
o aproximadamente 4 meses este retorno, estando expuesto a peligros, a situaciones difíciles, mas sin embargo él sabe que debe de volver. ¿Por qué? Porque hay palabra, hay promesa. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar esas palabras que el Señor nos ha dado en favor nuestro, en favor de nuestra familia, de nuestra congregación? Y el Señor dice, estúdiala, practica lo que yo he demandado, porque recordemos que con las promesas usualmente hay un requisito, un pedido de parte de Dios para bendecirnos. Y entonces hacerlo nosotros realidad, practicarlo y así modelar a otros y enseñar. Algo que queremos resaltar es que en toda esta travesía que Esdras llevó a cabo, contó, dice la palabra, con la mano de Jehová a su favor. ¿Por qué? Porque él era un hombre entregado al Señor. ¿Somos nosotros entregados al Señor? ¿Estamos nosotros inquiriendo en Él? Eso es lo que Él desea, que nosotros eh, busquemos estar cerca al palpitar de su corazón y que esta palabra que Él nos ha dado la profundicemos, la analicemos, la como que la rumiemos para poder extraer todo lo que Él está hablando para cada uno de nosotros. Y esta bendición del servicio de Esdras marca positivamente las generaciones. ¿Por qué? Porque Esdras se determinó a preparar su corazón para inquirir en la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Y aquí vemos esas tres acciones importantes, tres verbos claves: inquirir, cumplir y enseñar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros ha de preparar el corazón. Somos un instrumento en las manos de Dios y para poder ser tocados por Él, nosotros hemos de poner de nuestra parte. Hemos de querer entrar en Él en intimidad para que la palabra que Dios está trayendo nos pueda impactar y pueda impactar también a los que están cerca de nuestro. Para esto es necesario que nosotros podamos inquirir en la ley de Dios. ¿Y qué significa inquirir? Bueno, siendo diligentes, teniendo ese deseo de la comunión con Dios, de profundizar, de preguntar, de meditar. ¿Qué es lo que el Señor está trayendo? ¿Qué es lo que está hablando? Y ya teniendo ese conocimiento y esa claridad, entonces ponerla en práctica, o sea, cumplirla. No ser solo oidores de la palabra, sino verdaderos hacedores de la misma, porque esto tiene un impacto total sobre nuestra vida y sobre aquellos que todavía no lo conocen. Y en tercer lugar, hemos de enseñar la palabra. Esto significa que en la búsqueda de conocer lo que Dios nos está diciendo y de poner en práctica esa palabra, estamos también modelando a otros para que ellos puedan tener el carácter de un hijo de Dios. Y nosotros como ministros de Dios hemos de estar anuentes a que Él nos prepare, a que Él nos corrija, a que Él nos haga propuestas y determine lo que hemos de hacer. Por lo tanto, para lograr cada una de estas cosas, nosotros hemos de tomar la decisión: Señor, yo voy a hacer lo que hizo Esdras, voy a estar profundizando en la palabra, voy a dedicarme a saber qué es lo que tú estás diciendo. Porque si nosotros nos ocupamos de cumplir con la palabra de Dios, de tener claros sus mandamientos, y luego poder decir, bueno, la ley y los profetas se cumple en dos, pero porque sé desglosada, desmenuzadamente lo que implica cada uno de los 10 mandamientos. ¿Qué se quiere de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Así que hacemos énfasis a esta palabra de Esdras 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Estamos nosotros decididos a hacerlo? Hemos de hacerlo. Y no como dijimos en el tiempo de Jesús, que los escribas de esa época habían degenerado el ideal, lo que originalmente se había establecido. Y si bien es cierto, también hemos de sacar que el escriba
como mensajero de Dios, lo que busca es hablar sobre la voluntad de Dios. ¿En función de qué? De lo que él conoce que está escrito en la palabra. Mas, sin embargo, en un llamado profético, el Señor hoy en día nos dice que hemos de dar lugar a recibir nuevas revelaciones, a explicarlas de acuerdo a la palabra y también a aplicarlas de acuerdo a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La invitación es, ¿quieres asumir el reto? ¿Quieres estar inquiriendo en el Señor? ¿Quieres marcar tu generación positivamente? Cada uno de nosotros ha de hacerlo de Esdras, que se decidió, o sea, se determinó a estudiar y obedecer la ley del Señor y así enseñar sus decretos y ordenanzas a todo el pueblo. Cada vez que aprendemos algo de Dios, de su palabra, hemos de obedecerlo, porque esto nos va a dar un buen resultado. En el caso de Esdras, la palabra dice que la buena mano de Dios estuvo sobre él. Ese es el secreto. Si nosotros inquirimos en él, en el Señor, su mano va a estar puesta sobre cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Señor Jesús, gracias por esta palabra introductoria. Gracias porque tú nos estás invitando a acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque queremos ser partícipes, queremos conocerte, queremos inquirir, queremos estar cerca del palpitar de tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, inquieta nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, para estar buscando de ti con ahínco, con dedicación, con devoción. Y en medio de todo, tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas puesto en alto. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, retomamos que hemos venido hablando del capítulo 8 sobre los dones espirituales. Les recuerdo el objetivo de este capítulo es resaltar la diversidad de dones espirituales que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han dado a la iglesia y también animar y activar a los creyentes que han nacido de nuevo en el derecho divino de ejercitar los dones espirituales como un tema de ministerio práctico. O sea, no es algo que debe de quedar atrás, debe quedar en el pasado o debe ser relegado o nada más puesto para la congregación en el momento que están reunidos, sino que los dones han de ser puestos en práctica en el día a día, en la cotidianidad. Ahí es donde vamos a buscar las almas, donde las invitamos a venir a Jesús, donde el cuerpo de Cristo también es bendecido a causa de nuestros dones que ponemos al servicio del Señor. Habíamos dicho que íbamos a estar hablando de los dones entregadas. Son 9 dones y los primeros que empezamos la semana anterior fueron los dones de revelación. Hablamos de la palabra de sabiduría. Y dentro de los dones de revelación no solo está la palabra de sabiduría, sino también la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Todos estos son necesarios para poder hacer un trabajo efectivo. Son regalos, no los podemos comprar, pero es algo que el Señor nos entrega por su gracia, por su amor, por su favor a cada uno de nosotros. Y haciendo un breve repaso, dentro de los dones de revelación encontramos que está el don de palabra de sabiduría. En 1 Corintios 2, versos 6 y de 12 al 13, la palabra nos dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernadores de este mundo, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. La palabra de sabiduría nos permite ver y descubrir las cosas de la vida. ¿Desde dónde?
de esa palabra de consejo de parte de Dios. Y para tener el ejercicio de este don es preciso, o estos dones, que el vaso esté limpio. ¿Por qué? Porque el Señor busca que haya un espíritu activado de consejo y un corazón de pureza a quien Él está dando la activación de la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría, al ejercitarla, al darla, al impartirla, cubre todo, tanto a nivel individual como a nivel global. Por eso es que en Efesios 1:17 el apóstol Pablo le pide a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Dentro de la sabiduría está el uso de la comunicación asertiva, el evitar que haya malos entendidos. ¿Por qué? Porque la falta de una comunicación asertiva produce malos entendidos. Así que dentro de la palabra de sabiduría está el poderse expresar de la mejor manera. Y esto es trayendo soluciones, trayendo esperanza, trayendo vida a las personas, a las iglesias, a las ciudades, a las naciones. El don de palabra, de sabiduría, expresa ideas, amados. Da claridad en lo que es em, lo, lo que el Señor está pidiendo que se realice. Ya sea aclarar o ejemplificar los propósitos misteriosos y salvíficos de Dios para la humanidad. Y estos en una aplicación sencilla, individual, uno a uno. La palabra de sabiduría hace posible que las personas hablen de forma clara y convincente acerca de los sabios propósitos de Dios, y lo hacen comunicándolo de una manera amorosa, tal y como vemos que José lo hizo en Egipto. Y también en la actualidad el Señor usa más de uno de sus hijos para que puedan traer esa palabra de sabiduría. Una persona que podemos darnos cuenta que hizo ejercicio a la palabra de sabiduría es Salomón, y esto lo encontramos en las situaciones que él resolvió en más de una ocasión. La palabra de sabiduría nos dice que Dios es el que tiene sus caminos ya trazados para cada uno de nosotros, y nos hace entender que nuestros pensamientos no son los de Dios, sino que la voluntad de Dios en cada situación se va a cumplir. Él va a hacer lo que Él desea. La palabra de sabiduría eh, tiene varias aplicaciones prácticas. Una de ellas es que resuelve conflictos. En el caso de un ejemplo que podemos dar, lo encontramos en Reyes, en Primera de Reyes 3:17. Vamos a buscarlo y vamos a ver en qué consiste este ejemplo de palabra de sabiduría. Nos dice la palabra a partir del verso 16. Tiempo después, dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche, mientras yo dormía, y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al aclarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey, y el rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráigame una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en dos al niño que está vivo y denle la mitad a esta y a la otra mitad a aquella.
La verdadera madre angustiada por su hijo le dijo al rey, por favor, su majestad, denle a ella el niño que está vivo, pero no lo maten. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten. Entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Este ejemplo de la palabra nos está hablando de Salomón, donde él está enfrente de este conflicto tan importante y él con una palabra de sabiduría da resolución. Entonces, en la parte práctica, el don de sabiduría, dentro de los dones de revelación, palabra de sabiduría, va a traer resolución de conflictos, como el que vimos en este momento. Y también va a traer frustración ante el engaño. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay personas que se acercan, que quieren hacernos entrar en error, que quieren que nosotros quedemos en mal, ponernos en vergüenza. En el ejercicio de este don, el Espíritu, perdón, Espíritu Santo, por medio del don de revelación, palabra de sabiduría, da las palabras exactas para responder y así frustrar a quienes nos quieren engañar. Leo para ustedes Mateo 22, versos 18 y 22. ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme las monedas que se usan para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Jesús, amados, no se rebajó al nivel de los fariseos, sino que los enfrentó con una sabiduría que ellos no conocían que existía. ¿Por qué? Porque es una sabiduría en un plano superior. Y esto hizo que Jesús pudiera zafarse con éxito de esta situación en la cual lo querían engañar y hacerlo decir algo para comprometerlo. Qué importante en la actualidad, qué importante en nuestros días, que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, dame palabra de sabiduría. La palabra dice, el que crea que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros hemos de procurar pedirle sabiduría a Dios, porque ciertamente en el día a día, ¿cuántas veces nos vemos en situaciones que luego derivan a conflictos, a situaciones más complejas? ¿Por qué? Por no haber tenido esa guianza del Espíritu, esa medida exacta dada por Dios para responder. Entonces nos estamos dando cuenta que la palabra de sabiduría dentro de sus manifestaciones ayuda a resolver conflictos, pero también frustra el engaño de aquellos que nos quieren llevar a error. Entonces retomamos, además de resolver conflictos y de frustrar el engaño, la palabra de sabiduría también resuelve problemas. Vemos en Hechos 6, versos 2 y 3, que la palabra dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Se está presentando la situación en que ya Jesús había ascendido al cielo y estaban ellos esperando recibir esto del Espíritu Santo, pero y dentro de la demanda de trabajo que ellos estaban teniendo después del Pentecostés, ellos también predicaban la palabra y daban alimento a las viudas, a los necesitados, a los huérfanos, a otras personas. Por lo tanto, si bien es cierto, se ministra dando de comer y cuidando de las personas, los apóstoles estaban en este punto al servicio de ministrar en otra manera, de estar orando, de traer libertad, de traer por medio del Espíritu Santo sanidad, liberación. Entonces se da la situación en que no podían dar abasto a todo y diríamos que así es como
surge la función de los diáconos en venir a ayudar, ¿verdad? Porque es una labor encomiable y necesaria que se hace dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ante esta situación, ante este problema que se presenta, dice la palabra que ellos oran. Qué importante entonces para el ejercicio de la palabra de sabiduría estar conectado con el Señor, orar. Y así es como ellos toman esta sabia decisión. En Hechos 6:5 dice la palabra, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Para qué? Para que estos hombres con gran sabiduría llevaran a cabo tareas prácticas, y era lo que se necesitaba. Hemos de ubicar, hemos de saber entonces que la palabra de sabiduría nos ayuda, es una estrategia que nos da el Señor para cuando hay como encrucijadas, como situaciones en las cuales hemos de tomar decisiones importantes. Vamos a estar buscando Mateo 22, versos 17 y 18, que fue lo que ahora estuvimos hablando cuando quisieron tentar a Jesús o engañarlo, donde le dijeron, danos tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Y haciendo uso del don de sabiduría, Jesús percibió su malicia y replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Ese ejemplo, junto con el de Juan 8, 1 al 12, en el cual los fariseos también le estaban tendiendo una trampa con respecto al caso de la mujer acusada de adulterio. Estos ejemplos que vemos aquí representados, lo que nos quiere evidenciar es que ante preguntas complicadas que requieren respuestas sobrenaturales, el espíritu de sabiduría viene sobre cada uno de nosotros cuando tenemos ese don y podemos funcionar en la dirección sobrenatural necesaria desde la perspectiva de Dios ante la situación que tenemos enfrente para poder contestar oportunamente. ¿Quiere usted tener el don de palabra de sabiduría? Pídasela a Dios. Él es amplio, Él es justo, Él está anuente a compartir con nosotros y dotarnos. ¿Por qué? Porque estas son herramientas importantes para poder hacer frente al enemigo. Y dentro de estos dones de revelación, además de la palabra de sabiduría, nos damos cuenta que está la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento también es conocida como palabra de ciencia o mensaje de conocimiento y ciencia, y revela la voluntad divina y el plan de Dios en forma sobrenatural. Es como esas instrucciones que el Señor va dando. Esta palabra de conocimiento es información que ayuda a acercarnos para ir develando los misterios del Evangelio escondidos en profecías, en diferentes situaciones en las cuales el don fluye y nos lleva a un entendimiento de la aplicación en la actualidad de lo que hay que hacer, de cómo hemos de obrar, de cómo hemos de reaccionar. Particularmente la palabra de ciencia, este aspecto revela una naturaleza importante de, de dar ese rango de libre albedrío entre los pastores, por si quieren hacer uso de este conocimiento en el momento de predicar, en el momento de exponer la palabra, en el momento de decir lo que el Señor está trayendo. ¿Por qué? Porque puede que mientras se esté predicando haya mucha información, mucha cosa que el Señor está dando, mas sin embargo, elegimos que vamos a compartir, que vamos a dar, que se va a hablar. Y dentro del don de palabra de conocimiento, vamos a leer Colosenses 2, versos 2 y 3, que dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cuando hablamos entonces de la palabra de conocimiento o don de ciencia, son esas instrucciones, es esa revelación que Dios trae a cada uno de nosotros. Claro está que estos dones de revelación han de estar ejercitados o manifestarse dentro de una atmósfera de fe. Hemos de estar sanos con el vaso limpio para que se libere la confianza de Dios sobre nosotros y Él pueda hablarnos sobre situaciones que requieren una atención especial. Y esta asimismo cree una expectativa para que la gente esté anuente a ver cosas que quizás no se ha imaginado que pueda haber. Este don de palabra de conocimiento, cuando hay fe, cuando hay expectativa, aplasta todo temor que quiere venir a opacarlo, que quiere venir a disminuirlo, que no lo quiere, que no quiere permitir que fluya. Y un aspecto importante que hemos de tener en claro es que dentro de los propósitos de don de palabra de conocimiento, hemos de ver que está el producir convicción. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana en Juan 14:16 y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y ella le responde, no tengo esposo. Se está viendo evidenciada la palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque le está siendo revelado algo que Jesús sí sabía, pero la mujer no sabía que ya el Padre se lo había revelado a él. En el verso 17 y 18 dice, Jesús le responde con palabra de conocimiento. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes nuestro esposo. En eso has dicho la verdad. La palabra de conocimiento nos ayuda a confrontar de manera de que la persona pueda tener un punto de referencia, de decir, Dios sabe lo que está ocurriendo, Dios sabe lo que está pasando. Él puede que nos revele toda la situación que se esté dando en un contexto o puede que solo nos revele una parte de ella. ¿Esto de acuerdo a qué? De acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él quiera hacer. Entonces, la palabra de conocimiento lo que quiere producir es convicción, que nosotros entendamos que Él está por nosotros. Y por eso las citas bíblicas que aquí he colocado, Segunda de Reyes 6, vamos a buscarlo un momentito, Segunda de Reyes 6. Verso del 8 al 12. Está en el contexto de que Eliseo está siendo sitiado. ¿Por qué? Porque el rey de Siria está inquieto de qué es lo que ocurre cuando él, que digamos, todo lo que él dice en privado está siendo revelado. Leo para ustedes, capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 8. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Verso 12. Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Usted ha tenido esa experiencia, que usted está en un lugar y Dios le permite ver o escuchar lo que está ocurriendo en otro lado. Y esto viene como palabra para advertirle,
para fortalecerle, para prepararlo para lo que va a enfrentar. Gloria a Dios por esas habilidades, por esas virtudes del Espíritu Santo en nosotros, porque todas son estrategias para luchar contra el enemigo. En este caso, Dios da la victoria a Eliseo, no solo con eh, eh, poder él dirigir esta tropa o este ejército, ¿verdad?, hacia Israel y mostrar misericordia, sino también el orar él y pedirle que su siervo tenga los ojos, puedan ser abiertos sus ojos para que vea eh, el poder de Dios. Qué bonito cuando nosotros tenemos convicción y podemos en esa convicción hablar y entonces crear expectativa para aquellos que están débiles en la fe o aquellos que todavía no han sido, no creen completamente, están todavía como Tomás, puedan abrirse a esa posibilidad de ¿y qué será lo que Dios va a hacer? Mateo 21, del 1 al 9, nos está hablando de esa directriz que el Señor le hace a los discípulos para la entrada triunfal. Leo para ustedes del 1 al 9. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráigamelos. Si alguien les dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vemos la evidencia, la palabra de conocimiento, en el cual se da una instrucción, una directriz, y tal cual se abrió, es evidente, así ocurre, así es mostrada la situación. Y el Señor quiere que nosotros también ejercitemos, nos movamos en la palabra de conocimiento. Hay momentos donde estamos distraídos porque no necesariamente estamos hablando o estamos orando o estamos adorando, sino que en la cotidianidad el Espíritu Santo viene y trae una palabra, viene y nos da una indicación, viene y nos da un soplo de Él con una directriz, y ahí mismo la debemos de tomar. Porque si nosotros no entendemos que es del Espíritu y comenzamos a titubear, a dubitar, puede que se pierda y que no se cumpla el propósito para el cual el Señor ha traído esa palabra de conocimiento. Si usted reconoce que tiene palabra de sabiduría o palabra de conocimiento y la ha menguado, la ha apagado, la ha callado, hoy en el nombre de Jesús le motivo para que se active, le motivo para que la haga, para que la ejercite, para que la ponga en práctica para bendición suya, de su familia, del cuerpo de Cristo. Esta palabra entonces que vimos en Mateo está diciendo que muchas veces el Señor va a decir el paso a paso, ¿por medio de qué? De la palabra de conocimiento. Y Él es el que nos entrena y el que nos capacita para que nosotros podamos poner en práctica todo y podamos así ampliar las expectativas que tenemos sobre lo que Él quiere y puede lograr. Amén. Gloria a Dios, porque esta palabra de conocimiento eh, nos puede llegar de manera callada, como una impresión, como un sentimiento. Y simplemente usted dice: sé que eso es así porque es así, aunque no sabe por qué. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, porque es del Espíritu Santo. Es esa sensación que trae el Espíritu Santo. Y puede que en algún momento recibamos alguna señal de empatía en nuestro cuerpo, a nivel físico o emocional,
eh, puede ser dolor también o puede ser algún sentimiento, pero aquí el punto es que se está manifestando lo que está ocurriendo para que nosotros entendamos que es el Señor que está dando esa, esa directriz, ese oeste por donde debemos de dirigirnos para que se cumpla el propósito y para que sigamos adelante en todo lo que Él ha propuesto para cada uno de nosotros. Ciertamente nosotros, buscando el rostro del Señor, vamos a estar escuchando su voz y de ninguna manera nosotros podemos callarnos, nosotros tenemos que estar prestos para hablar, porque esta palabra de conocimiento puede venir por medio de un sueño, puede venir por medio de una visión, puede venir por la voz audible del Señor. Y el Señor lo que desea es que nosotros reconozcamos que es Él el que nos está hablando, que nosotros estamos creciendo en santidad, en conocimiento de Él. Y hemos de entender que en el día a día se está dando este entrenamiento práctico que el Señor trae a nosotros para poder emplearlo como herramientas. Y y sabiendo que también es concatenado. O sea, yo puedo ser de bendición para otros porque lo que el Señor me está hablando, yo lo estoy comunicando y hay un tercero que está dándose cuenta de esa palabra y está diciendo, ay, yo también la he recibido, yo también sé sobre eso que el Señor está hablando. Entonces nos damos cuenta que la palabra de conocimiento eh, puede venir por una impresión, por un sentimiento, por una corazonada. Puede ser que se escuche intencionalmente o puede también que sintamos algo a nivel perceptual, emociones, escalofríos, qué sé yo. El punto es estar sensibles. Y estos tres dones están basados en la fe y entre ellos se relacionan porque están así estrechamente enlazados, de manera que usualmente uno confluye con el otro y los tres se activan simultáneamente. De ahí la importancia de saberlos, de conocerlos, de identificarlos y también dejarlos fluir en el nombre de Jesús. Entonces hemos visto que dentro del don de revelación está la palabra de sabiduría. Dentro de los dones de revelación está también palabra de conocimiento y ahora veremos que está también discernimiento de espíritus. Muy, muy importante el discernimiento de espíritu. Ya hemos hablado previamente que sabemos que dentro del discernimiento de espíritus reconocemos que hay tres eh, actores que se pueden hacer presente. Uno de ellos es identificar o discernir, porque discernimiento es eso, es poder sacar esa diferencia, entender en qué momento está hablando el Espíritu Santo de Dios, que es uno de los que puede hablarnos, discernir si son los ángeles, si son espíritus humanos o son espíritus malignos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Y esto, como veníamos explicando, están entrelazados unos con otros, estrechamente entrelazados. Uno confluye sobre el otro para cumplir el trabajo que hay que hacer. Dentro de el don de discernimiento de espíritu, nos damos cuenta cuál es entonces esa fuente de poder, de dónde está viniendo eso que está pasando. Es algo que se está revelando o que está saliendo a la luz, pero no necesariamente es Dios o el Espíritu Santo, sino que tal vez es la parte almática de la persona que se quiere exhibir, que quiere manipular, que quiere llamar la atención. Dentro del discernimiento de espíritus es importante tener eso en claro, porque habrán otros momentos en que podemos entender que más bien es un espíritu inmundo que está en esa persona y la está sometiendo o subyugando a vergüenza, a que tenga X manera de comportarse y de hacer. Un don precioso y más así entreada
el tener el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender quién es el que está operando en la vida de las personas, incluyendo en la vida de los creyentes. Y este también nos va a ayudar para saber identificar quiénes son esos falsos profetas, esas personas que se hacen llamar hijos de Dios, profetas del Dios Altísimo, mas su actuar, su forma de vivir, su forma de ser, no está en coinonía o no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a buscar en la palabra Hechos 13, Hechos 13, del 4 al 12. Y nos dice, los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esta palabra que hemos leído nos trae un buen ejemplo de frutos que trae el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque nos sirve de herramienta también para el evangelismo cuando queda claramente expuesto aquel que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, aquel que no está haciendo, que su espíritu está siendo gobernado por otras cosas o por el enemigo. En primera de Juan 4:1 la palabra nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Cuando nosotros tenemos discernimiento de espíritu, nos vamos a dar cuenta que esas ovejitas, a apariencia de apacibles y de buenas, realmente son lobos rapaces. Y es necesario entonces orar, Señor, dame discernimiento de espíritu, porque así me voy a dar cuenta en qué momento hay una acción del espíritu humano, en qué momento es tu Espíritu Santo que está fluyendo, en qué momento los espíritus angelicales buenos o malos son los que están operando. Y solo bajo la penetrante mirada que da el Espíritu Santo a nuestros ojos espirituales, es como podemos ver la diferencia entre la actividad sobrenatural y lo natural que se esté dando. Amén. Cada uno de nosotros ha de pedirle al Señor entonces, Señor, mis 5 sentidos naturales están puestos a tus pies para que yo pueda discernir lo bueno y lo malo. Ayúdame, Señor, a practicarlo. ¿Quiere usted aprender naturalmente cosas sobrenaturales y sobrenaturalmente naturales? Hay una curva de aprendizaje, hermanos. Nadie comienza siendo capaz de discernir perfectamente. Mas, sin embargo, nos vamos alineando, nos vamos arriesgando, vamos hablando y el mismo Espíritu Santo nos va guiando y nos va acomodando. Es importante tener presente también que se pueden dar situaciones en las cuales estamos viendo una persona que está acongojada, que está angustiada y hemos de entender que ese es el espíritu de la persona, es ella que se encuentra así. Mas, sin embargo, si la persona está conflictada, está agitada, está tal vez majadera en un tópico
particular. Puede haber un espíritu religioso, un espíritu inmundo que esté viniéndole a provocar ese malestar. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, pesando los espíritus, pidiéndole al Señor ese discernimiento para identificar quién es el que está hablando. En el caso del Espíritu Santo, nosotros nos damos cuenta cómo se hace presente Él en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y la voz que habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros también hemos de tomar en cuenta que se puede hacer manifiesto la presencia de ángeles. En el caso de Jesús en el huerto de Getsemaní, de acuerdo a Lucas 22:43, la palabra dice que ellos vinieron para fortalecerle en ese momento, ¿verdad? Que él estaba con tanta angustia al saber todo lo que tenía que pasar y todo lo que tenía que vivir. Y también haciendo referencia a los espíritus malignos. Em, por ejemplo, el de Lucas 13, 11 y 13. Vamos a leerlo. Lucas 13. Ajá. Dice la palabra, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Qué rico entonces ver todos los propósitos de estos dones y particularmente del que estamos hablando, del discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque puede traer sanidad, puede traer liberación, nos puede encauzar en realmente orar o actuar para que se cumpla ese propósito que el Señor tiene específico para el cual nos ha llamado a que nos levantemos y que actuemos. ¿Está usted interesado? ¿Estoy yo interesada? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, orando, inquiriendo, estudiando, poniendo en práctica la palabra de Dios, los dones, los talentos que Él nos ha dado y también modelándole a otros cómo se hace. Porque entre más nos ejercitemos, más va a robustecer el Señor ese don que Él nos ha entregado para su honra y para su gloria. ¿Qué le parece? Muy buena propuesta, ¿verdad? Y bueno, Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu que Dios te dio. Qué importante es que nosotros tengamos convicción de la supremacía de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, para prepararnos a cada uno de nosotros para funcionar del modo que Él desea que lo hagamos, no de manera natural, sino de manera espiritual. ¿Por qué? Porque si lo hacemos natural, puede que caigamos en soberbia. En 1 Pedro 5:5 eh, encontramos que la palabra nos habla sobre esto. Vamos a buscarlo un momentito. 1 Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos dones, cuando nos damos cuenta que los tenemos en ejercicio, son para la honra y la gloria del Señor. Y Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo y le dice entonces en 2 Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la impartición de mis manos. Esto quiere decir que lo que nosotros hemos recibido de gracia, los dones son regalos. Nosotros también podemos poner las manos sobre otros y a impartir ese don y activarlo. Así que, ¿qué tenemos que hacer?
Hemos de creer en que Dios tiene esa capacidad de llamarnos a su servicio y que en todo momento, en las diferentes actividades de la cotidianidad, Él está presente y Él se revela. ¿Para qué? Para que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Él sea expuesto y con su poder nos haga capaces para cumplir con la misión, para poder traer sanidad, para poder traer liberación, para traer una palabra de consejo, para poder libertar a aquel que está cautivo, para poder esclarecer una situación. Estos tres dones importantísimos son dones que hemos de pedir. Oramos pidiendo, Señor, queremos, por favor, em, la palabra de sabiduría, pero así también, Señor, queremos dentro de estos dones de revelación tener palabra de ciencia o de conocimiento y también discernimiento de espíritus. Hay momentos donde las personas están yendo a error, las están llevando a error. ¿Por qué? Porque no están discerniendo, están contestando a priori. Y nosotros hemos de estar conectados con el Espíritu Santo y escuchar lo que Él nos está dictando, lo que Él nos está diciendo. Y por más tenue que sea esa palabra, por más rápida que sea una imagen, una fotografía, un dibujo, entender que es el Espíritu Santo. No podemos decir, me lo imaginé, me pareció, yo creo. Sí, crea en Dios, porque Él es el que está trayendo la palabra, Él es el que está trayendo la plomada, Él es el que está direccionándonos. Qué poderosos, ¿verdad? Esta triada de dones del Espíritu, con lo que es la revelación. Le invito a que oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por refrescarnos la memoria con lo que son tus dones, con tus planes de bien para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, queremos estar activos en ti, queremos ser sensibles. Tú nos has regalado estos dones. Señor, queremos activarlos, no los queremos esconder. Queremos ser de bendición para tu pueblo, Señor, y que tú también nos bendigas a nosotros y a nuestra familia. Por favor, aquel que ha escondido el don, Señor, que deje todo temor y que se anime a conquistar lo que tú traes para bendición. En el nombre de Jesús, Señor, limpia nuestros vasos para que no estén contaminados, para que hagamos las cosas de acuerdo a tu voluntad y que seamos sensibles, Señor, en nuestros cinco sentidos naturales para que ese sea el puente, Señor, a empezar a ver, Señor, con los ojos también espirituales, con todos esos sentidos espirituales, Señor, tu manifestación en la cual tú quieres, Señor, apoyar el trabajo que nos has encomendado hacer para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche de victoria, por esta palabra de revelación, por estar en medio de cada uno de nosotros. Síguenos usando, Señor, por favor, para tu honra y para tu gloria y que reconozcamos, Señor, que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de ti, Padre de las luces, que en ti no hay disolución y sí hay vida eterna. Por Cristo nuestro Señor, así lo pedimos. Amén. Dios me los bendiga. Dios mediante la próxima lección estaremos hablando de la siguiente triada de dones que tienen que ver con los dones de poder. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que pasen muy bien.